¿Qué pasaría si Dios viviera en la tierra físicamente? ¿Y qué pasaría si usted y yo en nuestras casas nos comportáramos como hijos como nos comportamos con Dios? ¡Auch! ¿No cree? Porque entonces sí nos tendríamos que dar cuenta de cuántas veces contamos mentiras, de cuántas veces decimos cosas que nunca tuvimos la intención y que muchas veces hacemos cosas solamente para que las demás personas no nos vean mal y crean que somos espirituales. ¿Lo ha pensado? Amados, ¿cómo está? Muy buenos días. Mire, el decirnos hijos de Dios es algo que normalmente usamos cuando nos conviene. Somos hijos de Dios cuando necesitamos algo. Somos hijos de Dios cuando estamos tratando de impresionar a alguien para que nos vean como buenas personas. Qué sé yo, hay muchas ocasiones en las que se usa el ser hijo de Dios. Pero si yo me pongo a pensar en mi casa, mire, yo recuerdo algo con mucho gusto. Mi padre era militar de alto rango y alemán, o sea, imagínese. Y algo había en la dinámica de nuestra casa que era bien interesante. Cuando íbamos, mis papás tenían un grupo de matrimonios con los que se juntaban, todos con hijos de la misma edad. Y cuando mi papá decía, vámonos, mi hermano y yo así automáticamente soltábamos todo lo que teníamos en las manos, nos levantábamos, íbamos hacia el ropero de los abrigos, vivíamos en Alemania, nos poníamos el abrigo e íbamos con cada persona en la reunión a despedirnos de mano y a dar las gracias. Eso es algo que nunca fue ni refutable ni negociable, simplemente es algo que sucedió o sucedía. Y la verdad es que lo disfruto mucho y también con el tiempo he aprendido a que no hay necesidad de negociar en situaciones en las que no hay necesidad. Cuando es ya, pues es ya, ni modo. Es como quienes se atreven a negociar con la almohada y dicen 5 minutos más. Es como las personas que dicen ya voy a salir, pero no salen. Me acuerdo mucho de cuando viví en Guadalajara, aprendí esto de la gente que decía, nos citaban a una hora y a la hora que era la hora de encontrarnos, a esa hora nos hablaban por teléfono y nos decían ya voy a salir. Eso era así como que parte de la idiosincrasia del lugar, ¿no? Y cuando me pongo a pensar esto, digo, híjole, mano, obviamente, perdón, voy a hacer un paréntesis, yo no puedo criticar a la gente de Guadalajara, simplemente me gusta mencionarlo porque estoy usando para hacer ejemplo. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en el término hijos de Dios, ¿y por qué nos es tan difícil ser hijos de Dios? Y le voy a poner un gran ejemplo, mire, más bien voy a tratar de explicárselo. El tema es que la Biblia nos da una instrucción, esto está en Marcos 16 a partir del versículo 15 y dice, vayan por el mundo y hagan discípulos. El día de hoy, la iglesia en general ha tergiversado este asunto y lo ha confundido con el hecho de enseñar Biblia. Y no es por ahí. Cuando nosotros entendemos la raíz de dónde viene el discipulado no es otra cosa más que enseñar a otras personas a vivir como nosotros vivimos. Mire, si usted se quiere preguntar, oye, ¿por qué hay países como Alemania, por poner un ejemplo, que les va tan bien? ¿Sabe por qué? Por el discipulado. El 99% de las carreras no universitarias, o sea, todas las carreras de técnicas hasta las de obra, requieren de discipulado. Hay un programa de aprendices en donde cualquier persona, ya sea albañil, carpintero, panadero o técnico computacional, etcétera, 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 lo que usted quiera, requieren una enseñanza práctica de 3 años, es decir, un discipulado. Entonces, las personas cuando se dedican a hacer las cosas, tienen un pleno conocimiento, obviamente teórico, pero también práctico. Y no es como en Latinoamérica que decimos, ay, es para la gloria de Dios y lo hacemos alá y se va porque queremos que Dios va a enderezar lo que nosotros hagamos de manera chafa. Cuando nosotros entendemos el discipulado, y eso es algo que disfruto mucho de hacer con las personas que tengo el gusto de discipular, yo no les enseño
Biblia. Yo les digo, mira, esto es lo que yo entiendo de la palabra, esta es la manera en la que lo aplico y esta es la manera en que da resultados. Estos son los resultados. Entonces mi objetivo es llegar a un día en donde yo no tenga nada que enseñarle a mis discípulos y cuando seamos personas que tenemos el mismo conocimiento, el mismo peso, el mismo todo, en ese momento dejarlos ir y que ellos busquen sus discípulos y yo buscarme el siguiente discípulo. Entonces, cuando nosotros vemos la enseñanza, vayan al mundo y hagan discípulos, es eso lo que hacía Pablo, lo que hacía Pedro, lo que hacía Juan. Vea usted la Biblia. Pablo tuvo muchos discípulos y cuando les terminó de enseñar los soltó y entonces fueron ellos por su cuenta. Entonces, ahí está Timoteo, ahí están, ahí se me están yendo todos los nombres, es que hay uno que, Bernabé, perdón, etcétera. Tenemos que entender eso. Ellos no les enseñaron Biblia. Piense esto. Pablo sabía mucha Biblia, pero los discípulos habían estado con Jesús. Lo que hacía Pablo era todo lo que conozco de la Biblia y que aplico en mi vida cotidiana, te lo enseño de esta manera ahora con la revelación de Jesucristo. Las personas necesitan ejemplos vivos, amados. Necesitan que alguien les explique el cómo del qué. El qué, si hay gente que nos está tratando de meter el qué hasta por entre las cejas, la gente simplemente se va a aburrir y va a llegar un momento en el que diga, ya no quiero más. El discipulado es algo vital. Por eso los hijos aprenden de los padres. Y quieren los hijos hacer y comer todo lo que sus papás hacen y comen. Simplemente porque es lo natural que Dios planeó para usted y para mí. ¿Qué opina? Nos vemos mañana. Sígame contando qué opina de esto. Que Dios le bendiga.